En la transmisión al vivo de hoy vamos a hablar o desarrollar el tema de capital de trabajo. Vamos a tratar de entenderlo, ¿verdad? Y ver su importancia. Bueno, acá tenemos un gráfico que representa la estructura del balance de una empresa cualquiera, ¿verdad? En un determinado momento. Como ven ustedes, tenemos en el lado izquierdo lo que se le llama comúnmente de activos o los bienes o derechos que la empresa posee. En este caso tenemos, por un lado, primeramente el activo corriente, que viene a ser el dinero, cuentas a cobrar e inventario principalmente, y el activo no corriente representado por el activo fijo principalmente. Por el lado del pasivo, en el lado derecho, tenemos el primer grupo, que sería el pasivo circulante. Aquí tenemos principalmente a los proveedores y documentos a pagar a los bancos, préstamos bancarios. También podemos tener los pasivos no corrientes, que serían deudas de largo plazo, o sea que supera un año. Y por último tenemos el patrimonio neto, que sería principalmente los aportes que hacen los socios o accionistas y las utilidades retenidas. Bueno, de aquí, relacionando la parte superior de este gráfico, podemos tener por un lado el activo corriente. Si al activo corriente le restamos el pasivo corriente, tenemos el concepto que se llama capital de trabajo neto. Esto es un concepto contable, o sea, sale de la contabilidad. Bueno, pero lo importante, vamos a ver en el siguiente gráfico, que da una interpretación financiera, o sea, de utilidad para una empresa. Aquí vamos a tener la línea de tiempo y vamos a ir viendo las diferentes operaciones que surgen en una empresa. En primer lugar, vamos a tener la compra. Esto sería en una empresa comercial la compra de mercaderías para vender. Posteriormente viene el pago por esas mercaderías compradas. Bueno, y aquí surge ya el primer ciclo que se presenta en una empresa, que sería el tiempo que va desde la compra hasta el pago a los proveedores. Esto se le llama periodo medio de pago a los proveedores, o PMS, periodo medio de pago. Posteriormente aparece otro evento que sería la venta de las mercaderías. Ahora bien, aquí ya tenemos un segundo ciclo, que sería el periodo que va desde la compra hasta la venta. Normalmente se le llama periodo medio de stock o periodo medio de inventario. Aparece un último evento, que sería el cobro de las ventas a plazo. Y aquí aparece el tercer ciclo, que sería el periodo medio de cobro, o sea, el tiempo que transcurre desde la venta
hasta el cobro a los clientes. Estos son los eventos que se presentan, en este caso, en una empresa comercial. Muy bien, vamos a ir agrupando estos ciclos en ciclos mayores. Por ejemplo, el periodo que va desde la compra de las mercaderías hasta cobrar a los clientes se le llama ciclo operacional. Como ven aquí, el ciclo operacional se compone de dos subciclos, o sea, el periodo medio de stock y el periodo medio de cobro. Vamos a ir viendo otro ciclo importante, que sería el ciclo financiero. Como podemos ver en este gráfico, este ciclo financiero va desde el pago que se hace a los proveedores hasta el cobro por las ventas realizadas a crédito. Bueno, aquí tenemos entonces los dos grandes ciclos que se presentan en una empresa: el ciclo operacional y el ciclo financiero. Y esto, como ven ustedes, se está calculando en días, o sea, en días de ventas. ¿Qué implica eso? Tenemos que primeramente de las ventas anuales dividirlos por 360 y vamos a tener la venta diaria. Y esto es lo que representa tanto el ciclo operacional o el ciclo financiero en días de ventas. Cuando mayor es el ciclo operacional, en días de venta mayor va a ser la necesidad de capital de trabajos. O sea, vamos a necesitar más recursos para invertir en las compras de mercaderías y para dar créditos. Y de la misma forma, el ciclo financiero también se refiere a días de ventas. O sea, cuando mayor es el ciclo financiero, ya vamos a necesitar menor o mayor capital de trabajo. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando y vemos que, en primer lugar, que el periodo medio de cobro resulta la cuenta clientes o cuentas a cobrar. Del periodo medio de stock o inventario surge el stocks o mercaderías. A estos dos componentes se le llama activo corriente operacional. Es un poco diferente del activo corriente que vemos en el balance, ya que aquí, como ven ustedes, no está incorporado el disponible. Solamente tenemos acá clientes y stock. Muy bien, vamos a ir viendo que del periodo medio de pago surge la cuenta de proveedores o cuentas a pagar. A esto se le llama pasivo corriente operacional. Y si nosotros hacemos una resta, si restamos del activo corriente el pasivo corriente, vamos a tener un concepto súper importante en finanzas, que es la necesidad de capital de trabajo. Este concepto es muy relevante principalmente para las pequeñas empresas, porque como podemos ver acá, para el cálculo de la necesidad de capital de trabajo se lleva en cuenta los proveedores, que es la principal fuente de financiación de las pequeñas empresas.
Muy bien. Visto estos gráficos, entonces va a resultar bastante fácil ya entender qué es el capital de trabajo. Básicamente, en el concepto contable sería el activo circulante, o sea, el disponible, las cuentas a cobrar y el inventario. También, como vimos ya al inicio, ¿verdad? El activo circulante o corriente serían los bienes, o sea, las mercaderías, los derechos, o sea, las cuentas a cobrar que la empresa posee y que normalmente tiene un plazo de realización de corto plazo, o sea, un año. O sea, cuando colocamos las cuentas a cobrar en el activo corriente, estamos diciendo que esos derechos se van a convertir en dinero a más tardar un año desde la fecha de un balance. De la misma forma también vienen las mercaderías. O sea, vamos a venderlo en un plazo que no supera un año. Bueno, ven ustedes acá que el activo circulante, además de las cuentas a cobrar e inventarios, incluye otros ítems como dinero en caja, el dinero depositado en cuenta corriente y algunas aplicaciones financieras. Estos elementos, como vimos en el gráfico anterior, se excluye del activo corriente operacional. A esto le podemos llamar, como una forma de diferenciar, le podemos llamar a esto que tenemos acá, como activo corriente. Lo que vimos ahí en el gráfico sería activo corriente operacional, que está conformado básicamente por cuentas a cobrar y mercaderías. Bueno, ¿y para qué sirve este activo circulante o también llamado capital de trabajo? Básicamente, con estos recursos vamos a poder pagar las deudas, cubrir los gastos variables y fijos que la empresa necesita para comercializar sus productos o prestar servicios, etc. Entonces, el capital de trabajo, el activo circulante, viene a ser recursos que, una vez realizados, o sea, convertidos en dinero, se pueda usar para pagar deudas, hacer frente a los gastos variables y fijos y otros gastos adicionales. Ahora viene la pregunta, ¿por qué controlar este recurso? O sea, ¿por qué debemos controlar el capital de trabajo? Y es muy importante acá conocer el momento en que compramos las mercaderías y los plazos que recibimos de los proveedores, y al mismo tiempo también conocer el plazo que se le da a los clientes. O sea, resumiendo, es muy importante ver la relación que existe entre el periodo medio de pago y el periodo medio de cobro. O sea, si existe ahí un calce o un desacoplamiento. A medida que el desacoplamiento sea mayor, como vimos en ese gráfico, la necesidad de capital de trabajo va a ser mayor. Bueno, eso es muy importante entonces, controlar ese calce entre pagos y cobros. También, ya que ese control va a permitir
un buen control va a permitir reducir la necesidad de capital de trabajo. Es muy importante también tener capital de trabajo para pagar, pagar a los proveedores y tener saldo positivo en caja. Otro muy importante, como lo vimos también, debe existir un equilibrio entre las cuentas del activo y las cuentas del pasivo. O sea, si queremos graficar, debe existir un equilibrio entre el periodo medio que llevamos para vender las mercaderías, el periodo medio que llevamos para cobrar nuestras ventas y lo importante también el periodo medio de pago que nos dan los proveedores. Es importantísimo el capital de trabajo para, como vimos, soportar las necesidades operativas de la empresa. O sea, con el capital de trabajo nosotros vamos a cubrir, como vimos anteriormente, el pago de las deudas, vamos a cubrir los costos y gastos variables y los gastos fijos. Y por último, el capital de trabajo va a permitir la creación de riqueza en la empresa a largo plazo. Muy bien, seguimos analizando, en este caso, una pregunta que hacemos aquí es: ¿cuáles son los riesgos de un mal control del capital de trabajo? Es decir, cuando tenemos un bajo nivel de capital de trabajo o de giro, los riesgos operativos aumentan, o sea, puede existir la posibilidad de que la empresa suspenda sus operaciones en una empresa industrial por falta de materia prima, o reduzca el nivel de operación porque no se tiene recursos para pagar a la mano de obra. Inclusive en el caso extremo podemos tener la suspensión de los servicios públicos por falta de pago. Entonces todo esto son riesgos operativos en que incurre la empresa por falta de capital de trabajo, o sea, tener caja negativo. Entonces estamos haciendo una equiparación con capital de trabajo con caja negativo. Eso vamos a explicar muy bien en las siguientes transmisiones que realizamos. Muchas veces por una falta en la administración del inventario o de las mercaderías, o sea, compramos mercaderías en exceso o damos créditos a clientes que no van a pagar o damos créditos a muy largo plazo, tiene una consecuencia. En este caso, nos lleva a recurrir a los bancos y así tomar préstamos y financiaciones para cubrir este incremento en el ciclo operativo, o sea, por incrementarse desnecesariamente el periodo medio de stock y el periodo medio de cobro. Muchas veces entonces incurrimos en préstamos que, como sabemos, además de afectar nuestra ganancia por los gastos financieros, implica también el incurrir en un riesgo financiero, o sea, riesgo de que la empresa pueda en un momento quebrar. Esto hace que la empresa
Eso hace que la empresa sea dependiente de los bancos. Y esto muchas veces podemos evitar con una buena administración del capital de trabajo. Bueno, para ir terminando esto, vamos a dar algunas ideas de cómo calcular el capital de trabajo. Ya vimos, ¿verdad? En esos gráficos, ¿verdad? Que para calcular el capital de trabajo contable debemos sumar la cuenta caja y bancos, las cuentas por cobrar y el valor de las mercaderías que tenemos en la empresa. Bueno, en las próximas transmisiones vamos a ir entrando más en detalle sobre cómo calcular el capital de trabajo, o sea, a partir de datos del balance y de la cuenta de resultado, entonces podemos calcular el capital de trabajo neto. En este caso, para recordar, ¿verdad? Para dejar resumir, sabemos ya que el capital de trabajo neto, conforme a ese gráfico, es el activo circulante menos el pasivo circulante. O sea, y que el activo circulante viene a ser caja, bancos, cuentas a cobrar, inventario y otros. Y el pasivo circulante básicamente viene a ser cuentas a pagar, préstamos, etc. Bueno, si le gustó la presentación, favor dar me gusta para que ustedes puedan recibir de nuevo la invitación para asistir a los eventos o a las transmisiones que vamos a hacer casi a diario